Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño exponiendo y presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. La verdad que tanto necesitamos en nuestras congregaciones. Ese es el fundamento doctrinal de la iglesia, la verdad. Eso digo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pablo fue claro cuando expresó y dijo, ceñidos los lomos con la verdad. Ahí está, ahí está. Este es el trabajo del maestro José Briceño en escudriñar. Estoy totalmente entregado, apasionado, consagrado y dado al estudio de las Escrituras para recibir grandes iluminaciones de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación que se escribió por inspiración. He consagrado, he entregado, apasionado, enamorado. Este es el llamado que el gran yo soy, mi Padre eterno, el Teantropos, mi hermano Jesús y el Consolador, el Espíritu Santo me han hecho exponer el texto, estudiar para exponer el texto sagrado. Ese es el llamado. Dice que constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para perfeccionar a los santos. Aquí estamos. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmito para un mundo, por ende, internacional, pasando fronteras. La palabra está llegando muy lejos. Mucha gente me ha escrito, me ha dicho, maestro, estas verdades no se dicen en las congregaciones o muy poco se dice, en una forma minúscula. Son destellos que se tocan estos temas. Quiero decirles que los que están siguiendo este seminario de la fe, el manual está a sus órdenes. Está a sus órdenes. Aquí lo tenemos preparado. Solo escriba a mi número de WhatsApp +1 786 604 3352 para preguntar cómo obtenemos el manual maestro. Informo que ya el primero de este mes de febrero del 2025, sábado 1 de febrero, le damos apertura a la Escuela Internacional de Formación y Capacitación Teológica ESINFOCAT. Vamos a hacerlo presencial allí, person to person. Voy a estar presente con los que vayan y con los que se inscriban en esta escuela. Acá en el estado de Texas, la ciudad de Dallas y sus adyacencias. ¿Cómo tenemos información? También escríbame a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352 y le damos información como usted puede inscribirse en esta escuela y puede ir al lugar ese día. Vamos a comenzar sábado 1 de febrero del 2025, de este año presente. ¿Ok? Estudio número 8. Estudiando lo que es el tema de la fe. Puedo decir lo poco que he recibido, porque esto es un tema muy extenso, muy profundo. De lo que he recibido en forma sistemática, del estudio que he hecho en forma sistemática de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo relacionado a la fe. Por lo menos lo que se me ha iluminado. Este es nuestro estudio número 8 y vamos a hablar acerca, de la fe y el temor. La fe y el temor. Présteme mucha atención. Alguien dijo, ¿quién no ha temido en el mundo? ¿Quién no ha tenido momentos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbre? ¿Quién no las ha tenido? Todos. En mi caso,
te cuento, te digo, te expreso, te manifiesto que cuando la ciencia médica me dio el diagnóstico de la enfermedad que estaba en mi sangre, que no tiene cura, terminal, por ende, me llené de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, preguntas, interrogantes, impotencias. Mis noches eran fúnebres. Adiós, mundo cruel. El apetito, no comía, se fue, no comía, no dormía bien, insomnios. Porque el temor te roba todo, te roba todo. Es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. Y según lo que está escrito en el texto sagrado y el trato de mi Señor Jesucristo conmigo, en lo personal, en relación al asunto, fue una palabra determinante. O le crees al diablo, a las circunstancias y te mueres, o me crees a mí y vives. Tú decides. Empecé a estudiar y escudriñar todo lo que tiene que ver con la fe, que es donde sale este libro, La fe, un estilo de vida. Me conseguí con verdades del reino que me hicieron libre de los temores, libres. Por eso estoy presentando este estudio, porque hay mucha gente que necesita librarse de los temores. Y el único antídoto que tenemos nosotros para contrarrestar los temores es la fe en la palabra. No hay otro, la fe en la palabra. Pero se debe conocer el sistema de la fe, todo lo que tiene que ver con la fe, porque se puede correr el riesgo de morir creyendo que tenemos fe y no era fe lo que teníamos. Estábamos en el terreno de la presunción, del acuerdo mental, del positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, y Dios no trabaja así. Eso es pseudismo de la fe, eso es una imitación que Satanás ha levantado para desviar a la gente de lo que es la verdadera fe. La fe y el temor. Mire, lo primero que hay que tomar en cuenta en relación con la fe y el temor es que mis hijos de Dios no produce ni procede el temor. Dios no intimida, no manipula, no controla. Dios persuade en amor. El término persuadir es enamorarte, conducirte a la verdad, pero con amor. Lo de Dios es tratarte de convencerte de las verdades del reino. Lo de Dios es tratar de que tú y yo seamos persuadidos. El término persuadir tiene que ver con un convencimiento en el espíritu interno, más que intelectual. Es en el espíritu interno, donde te dice que lo que dice el texto sagrado, que lo que te afirma, que lo que dice el texto sagrado es una verdad verdadera, es una verdad absoluta y nadie te la quita. No hay circunstancias en la vida, no hay que te puedan quitar eso cuando estás persuadido. Ese es el trabajo de Dios. De Dios no procede el temor, ni Dios produce el temor. Esa no es su naturaleza. La naturaleza de Dios no es esa. Dios quiere liberarte de los temores. Por eso es que cada vez, analízalo bien, que los ángeles hacían sus apariciones como representantes de Dios, lo primero que decían era, no temas. Era lo primero. Hey, no temas, búsqueselo. Lucas, capítulo 1, verso 11 al 20, capítulo 2, verso 8 al 15. Los ángeles aparecían, los hombres se sorprendían y dicen, no temas. ¿Por qué? Porque no es la idea, no es el propósito de Dios producir temor. Porque el eterno no procede, del eterno no procede el temor. Es lo primero.
Dios quiere que como sus hijos vivamos seguros, wow, seguros, así, seguros, de su amor, de cuánto Él nos ama. Por eso es que Juan, que más adelante lo voy a explicar mejor, dice que el que teme no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, ni siquiera tiene una idea. Una persona que vive encerrada en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, no tiene una idea de cuánto Dios le ama. No tiene una idea de lo que Dios es capaz de hacer a favor del ser que ama. Este eres tú y soy yo. Mire, del Eterno procede el amor, la paz, la seguridad. Dios quiere que como sus hijos vivamos seguros de su amor. Oído, oído, de su paternidad. De su paternidad, de su cuidado, de su protección, de su cobertura. Según algunos estudiosos del texto sagrado, el término no temas con sus conjugaciones verbales, según algunos han hecho estadística, a mí no me consta, pero según lo he leído ya varias veces, aparece 365 veces en la Biblia, según, no lo afirmo, no he hecho el cómputo, según. Pero si es así, al parecer que todos los días, porque son 365 días del año, si este término, no temas, con sus conjugaciones aparece 365 días del año, 365 días en la Biblia, esto indica que hay un no temas para cada día del año. Todos los días, aunque, mire, aunque esta estadística no sea cierta, la Biblia te afirma que todos los días Dios te dice, no temas, todos los días. Que no debe haber un día para el temor. Todos los días Dios te dice, no temas. El primer sentimiento negativo que se activó en la raza humana fue el temor. Cuando el hombre desobedeció a Dios, lo primero que lo invadió fue el temor. Váyase a Génesis, capítulo 3, verso 10. Lo primero que invadió al hombre en el huerto, en Getsemaní, en la desobediencia, fue el temor. Mire, la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergidos en los temores. Alguien dijo que es mejor morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Eso fue una expresión que sale de los labios de el apóstol de la fe, Smith Wigglesworth, que a causa de una apendicitis el médico le dijo, o te operas o te mueres. Y a Smith Wigglesworth le respondió, yo tengo tanta fe en Dios y en su palabra, que tu bisturí no tocará mi carne. Pero si no lo hago, te mueres, Smith. Prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. La degradación, lo vuelvo a repetir, más grande para un hijo de Dios es
es vivir sumergido en los temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. Ese no es el llamado de Dios. Esta es una de las áreas en la que el Creador quiere tratar con nosotros. Que lleguemos a un estado total y completo en la fe. Que nada, oiga, absolutamente nada en este mundo, ni siquiera la muerte, nos imparta temor. Alguien dijo que la vida de fe es tan determinante en la vida de los hombres que aún para morir hay que tener fe. Porque los hombres de Dios no agonizan al morir, entregan la vida en fe. Todos los hombres, los mártires, los apóstoles, todos los murieron, la mayoría de todos ellos murieron y entregaron su vida por fe. Entender que aún, mira, esto es entender que aún para morir hay que tener fe. Las escrituras registran de hombres que murieron creyendo, aunque no vieron lo prometido. No tiene sentido, siempre lo he dicho. No tiene sentido el que vivamos una vida sumergido en los temores cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. No tiene sentido. Hebreos 11:13 dice, cito, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, a mí no se me olvida cuando el médico me entregó a José Graviel, ya van para 36 años eso, para que se me muriera en la casa. Nació de 8 meses, pesando 1,8 kg. El pediatra, amigo de la casa, me dijo, Briceño, llévate a tu hijo para tu casa para que se te muera. Me lo entregó pesando 1,4 kg. Le dieron 4 enfermedades. La ciencia no pudo con ella. Me lo llevé a la casa. Me acuerdo que frente al hospital hice una oración con el niño en mis brazos, con José Graviel en mis brazos. Y yo, Señor, tu palabra dice, no hay cosa que, perdone usted la expresión, ¿no? Porque no se adjudica a Dios, pero lo voy a decir para que lo entiendas, porque no se adjudica a Dios, no se relaciona con Dios, a Dios nada lo desarma. Pero es como para que entiendas la fuerza de la verdad que te voy a decir. No hay cosa que desarme más a Dios cuando tú le dices tu palabra. Dice. Cuando tú le expresas a Dios su palabra en fe, Dios presta atención a lo que vas a decir. Porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él está como una atalaya vigilando, que lo que tú digas en fe se cumpla, que el Espíritu Santo ejecute lo que tú dices. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús lo dijo. Y le dije, Señor, tu palabra dice que la herencia tuya son mis hijos. Tu palabra dice que bendito es el fruto del vientre de nuestras esposas. Y yo no creo que mi hijo haya sido una maldición. Tú eres
Ha sido una bendición. Y llegué a mi casa con mi hijo y lo acosté en mi cama pequeño. No, a mi hijo no se le desarrollaron los músculos. No podía ni siquiera tomar su alimento, lo que llamamos el tetero, el biberón, la mamila. Le dábamos el alimento con un algodón mojado y se lo dábamos de gota en gota en su boca, totalmente deshidratado. Así empaqué para irme a predicar y enseñar. Mi esposa Tamara me dijo, hay que ver que la palabra ha robado tus sentimientos. Le dije, ¿por qué dices eso? Y me dijo, porque es que todavía no te he visto que hayas derramado una lágrima por tu hijo. Y yo le dije, no, la palabra no me robó los sentimientos. Es que yo he aprendido a alinear los sentimientos a la palabra. Porque no tiene sentido ni lógica que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Él es el dueño del universo. Él hizo todo. Todo. Hay un mundo que todavía no conocemos que Él hizo. Si nos vamos a las profundidades de los mares, a los océanos, hay sitios donde el hombre todavía no ha podido llegar. Ahí está Dios. Hay montañas vírgenes todavía que el hombre no ha podido llegar. Ahí está Dios. Animales que a lo mejor no conocemos. Ahí está Dios. Él es el dueño de todo, el creador de todo. Nada es imposible para Dios. Para el que cree todo es posible, dice el texto. Denominador común. Nada es imposible para Dios y para el que cree todo es posible. No tiene sentido. Empaqué. Tamara me mira y me dice, ¿y si te tengo que llamar no me vas a llamar para decirme que mi hijo se murió? No. Porque yo voy a ocuparme de los negocios de mi padre. Que se ocupe mi padre de mi negocio. De una cosa estoy claro, Tamara, que yo salgo ganando. Porque aunque yo sea infiel, él permanece fiel. Ahí está, se ve bien. A su edad, un hombre, trabajador, fuerte, saludable. Aquí está conmigo. Vive aquí en mi casa, en Texas, en Dallas. Ahí está. Dios cumplió su palabra. Tú le crees a Dios y Él va a cumplir su palabra. Tú no te encierres en las dudas, en las ansiedades, en las preocupaciones y le restas credibilidad a la palabra de Dios. Tú no lo haces, sino que tú lo crees independientemente. Aunque la fe no es ciega, la fe tiene una mirada que es Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe tiene una mirada que es la palabra. Pero te lo digo de esta forma, si tú cierras tus ojos y solamente miras a Dios, no las circunstancias, no lo que los sentidos te informan, sino miras a Dios, vas a ver su gloria en tu vida manifestada. Si crees, verás mi gloria, le dijo Jesús a Marta. Miren, a continuación voy a hacer un estudio desde el punto de vista etimológico del temor en contraste a la fe. El término temor del griego es fobeo. F-O-V-E-O. Fobeo. Que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor desde el punto de vista científico y teológico, tienden a llevar a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Para mayor comprensión
voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. Vamos a ver. Deilo. Tenemos este término, deilo, D-E-I-L-O, deilo, de donde se deriva tímido, cobarde. Tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Ese es el deilo. Tienes el ekphobos, E-X, E-K-F-O-B-O-S, ekphobos. Denota la intensidad del temor. Es donde éste ha tomado total control del sujeto hasta dominarlo. Cuando eres dominado por el temor, que estás sumergido, estás en el terreno del ekphobos. Deilo es donde se deriva el término cobarde y tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Ekphobos denota la intensidad del temor. Es de donde éste ha tomado total control del sujeto, aquel temor, hasta dominarlo. Tienes entromos, tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad e influencia. Ese es entromos. Eso está según Hechos 16:29, Hebreos 12:21. Teológicamente, ahí está el pasaje. El entromos es cuando por causa de la intensidad del temor, la persona en algunos de los casos queda estática, sin movimiento. Tiende a tener sudoraciones, necesidades fisiológicas involuntarias, orina, defeca. También entra en él un temblor, tiembla, grita, enmudece, se desmaya y en el peor de los casos se infarta hasta el punto de producir la muerte. La etapa final y más ascendente y devastadora del temor se le llama pánico. Oído, pánico. Todo esto es satánico. Oído, todo esto es satánico. Dios no quiere que estés sumergido en esto. Dios no quiere esto. Dios quiere que tú camines una vida en paz, en gozo, como producto de vivir una vida totalmente confiada y entregada al cuidado de Dios. Dios quiere que entres en su reposo. Hablamos adelante de eso, que entres en su reposo. A la nación de Israel le dio un día para entrar en reposo. A nosotros nos invita a entrar todos los días en su reposo. Dice que entremos con confianza al verdadero lugar santísimo donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío, y que intercede por nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Señores, después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo o contrario a la fe no es la duda, en su totalidad no es la duda, es el temor. Por esta causa, una persona que vive en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Además de esto, el temor te neutraliza por completo psicológicamente, te deja estático.
temor tiene tanto poder como la fe. Te lo repito, el temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos poderes que mueven al mundo espiritual. La fe es lo que mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Así, punto, míralo así. La fe es lo que mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Satanás sabe, ese animal lo sabe, él está caído, él está en un terreno de maldición, de desgracia, él sabe lo que le está esperando, el juicio final que le viene. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor. Él lo sabe. Mientras tú te mantengas una vida en fe en Dios, siempre tendrás la cobertura de Dios, la defensa de Dios, la intervención de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y ninguna cosa que Satanás levante en contra de ti podrá contigo. Nunca, nada, no va a poder, no va a poder. Tú le das lugar a Satanás con el temor, tú temes, le das lugar a Satanás. Es un principio en el mundo espiritual que activa al poder satánico para venir en contra de ti, destruirte, acabarte, devorarte, si es posible hasta quitarte la vida. Te repito, Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar con el temor. ¿Cómo? Como él sabe, Satanás sabe, que Dios nunca podrá realizar en ti su propósito si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual él trata de mantener al Hijo de Dios en temores. Él sabe que nunca podrá hacer nada en contra de ti si no es a través del temor, como él sabe que Dios tampoco puede usarte grandemente en el mundo, deshaciendo sus obras, destruyendo sus obras, sino es a través de la fe. Por eso mantiene al Hijo de Dios en temores, sumergido en los temores, porque cuando tú como Hijo de Dios, representante del reino de la luz, embajador de Cristo, soldado de Jesucristo, que se te entregó un arsenal, un poder, cuando tú que eres justificado, vivificado, regenerado, eres hijo de Dios, estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Tú desconoces todas estas cosas o conociéndolas las desechas por entrar en una vida de temores. Quedas totalmente neutralizado. Es cuando Satanás va a invadir tu vida. No estoy hablando de tu cuerpo, tu vida la va a invadir, va a producir desastres en ella. Y aún puede producir desastres en lo que te rodea. Mire, cuando conceptualizamos los términos fe y temor, nos damos cuenta que son dos polos opuestos y por lo tanto incompatibles. Es decir, quien vive en temores no puede moverse en fe. Y donde hay fe, no hay lugar para el temor. No puedes estar en en los dos lugares a la vez. No puedes estar en fe y en temor a la vez. Cuando tú crees y le crees a Dios, no hay lugar para el temor. Te lo voy a demostrar. Pero cuando tú vives una vida en temores, no hay lugar para la fe. Lo que te estoy presentando no es nada fácil. Hey, esto no es nada fácil, es nuestra única opción. No es nada fácil, pero es nuestra única opción. Te voy a conceptualizar la fe. La fe es la certeza de lo que se espera
mejor dicho, de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Repito, la fe es la certeza de lo que se espera o lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto de la fe. Temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea. La desconfianza de lo que no se ve. Te lo vuelvo a repetir. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea. La desconfianza de lo que no se ve. Totalmente contrario al concepto de la fe. Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor. Póngamelo en la Biblia, maestro. Vamos a las Escrituras. Venga conmigo. Primer ejemplo. Según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, lo reprendió y le dijo: Jairo, oído, no temas, cree solamente. Óigame, esto me gusta. Jairo, no temas, cree solamente. Porque según el pasaje, Jairo fue a buscar a Jesús, principal de la sinagoga. Fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. En el transcurso, cuando Jesús iba a camino de la casa, a la casa de Jairo, usted conoce la historia, lo que no conocen se la voy a decir. Una mujer que padecía de flujo de sangre tocó el vestido de Jesús. Ese es otro ejemplo que voy a dar. Lo voy a mencionar acá en uno de los tópicos. Y una enfermedad que tenía del flujo de sangre por años se detuvo y fue sana. En ese momento, en ese acontecimiento, hubo un detener. Jesús se detuvo, como 5,000 personas se detuvieron, aproximadamente, según los historiadores. Se detuvo la multitud, dice el texto. Jesús pregunta: ¿alguien me ha tocado? Pedro dice: Señor, la gente te toca, me empuja. Jesús dijo: no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. No es un toque normal, es un toque de fe. Vamos a hablar de eso más adelante. La mujer se descubre: el Señor soy yo. En el momento que Jesús está hablando con la mujer, a 3 metros, aproximadamente a 3 metros, llamaron a Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Oído, esto no es nada fácil. Escuchar esto no es nada fácil. No moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Eso está en la Biblia. Pero lo que escuchó Jairo, oído, lo escuchó Jesús. Jairo se dejó llevar por los sentidos de la información que le dieron. Dicha información lo condujo al temor, a la duda, a la desesperación, a la incertidumbre, al desasosiego, a la desesperanza. Pero hubo un hombre que escuchó lo que le dijeron a Jairo: Jesús, con oídos de reino, con oídos de fe, saturado del Espíritu Santo que mora en él. En el tiempo que estamos hablando de la historia, en el ministerio de Jesús. Un hombre que se hizo amo de los sentidos, porque los sentidos físicos en Jairo eran amos de Jairo. Jairo le servía los sentidos.
Jesús no. Jesús hizo de los sentidos físicos su siervo. Se hizo amo de los sentidos. No dependía de los sentidos físicos, dependía de lo que la palabra dice en relación a él. Jesús tenía una identidad, sabía quién era y qué tiene y qué puede en el gran yo soy. Por el Espíritu que moraba en él, por una palabra que el Padre le dio. Esa debe ser nuestra percepción. Y Jesús le dijo, Jairo, levanta el rostro. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Mire, con estas palabras, no temas, cree solamente. Jesús lo que le quiso decir es, no le añadas a tu fe temor. Y cree solamente. Óigalo, cree solamente. Es decir, no le añadas a tu fe temor. No lo hagas. Oído. Jairo, me fuiste a buscar creyendo. Esto es algo mío. Presentando aquí un teatro posible que pudo haber pasado. Pero es para que lo entiendas. Jairo, me fuiste a buscar creyendo. Sí, Señor. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Créelo. Sigue creyendo. Mantente. Por eso le voy a dar un tópico acerca de la fe y la constancia, la perseverancia. Que la fe es como un maratón, una carrera caracterizada como un maratón. La carrera en maratón no tiene que ver con velocidad, sino con resistencia, con constancia, con perseverancia, con mantenerse hasta alcanzar el objetivo. Marcos capítulo 5, versos 35 al 36. Mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, el caso de la mujer del flujo de sangre, vinieron de casa del principal de las sinagogas diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente, no le añades a tu fe temor, cree solamente. Wow. Segundo ejemplo. En el Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Vamos a ver. Eso está en Mateos capítulo 8, verso 23 al 26. Cito. Entrando él en la barca, hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Oído, mire lo que hace un hombre de fe. En medio de la tempestad, mire lo que hace un hombre de fe. Pero él dormía. El reposo de Dios. Sabía que estaba bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y nada le iba a hacer daño. Nada iba a hacerle daño, ni iba a atentar en contra de su vida hasta que Dios cumpliese en él su propósito eterno. Eso es para ti y para mí también. Pero él dormía, duerme, descansa en los brazos de Dios. Paz. Entra en el reposo de Dios. Y vinieron sus discípulos y la despertaron.
diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Mire, esto es, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Mire, jamás y nunca Dios te va a decir, hombre de poca fe, si Él no te ha dado una palabra anticipada en la cual tú deberías haber depositado la fe y no lo hiciste. Te lo repito, jamás, nunca Dios te va a decir, hombre de poca fe, si Él no te ha dado una palabra anticipadamente en la cual tú deberías depositar la fe y no lo hiciste. Cuando Jesús subió a la barca, dice el texto sagrado, subió y le dijo, pasemos al otro lado. Jesús le dio una palabra, pasemos al otro lado. Usted busca los textos paralelos en relación a esto que estamos tratando y dice que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y si yo les digo a ustedes, pasemos al otro lado, vamos a pasar, venga lo que venga, independientemente de las circunstancias, cuando yo te doy una palabra, cuando Dios te da una palabra y tú la crees, se va a cumplir, blanco y negro se va a cumplir, no hay nada que detenga a Dios, nada que detenga el poder del Espíritu Santo que está en ti cuando tú le crees a Dios una palabra. Verás su gloria, vas a ver su presencia. Y eso le digo, pasemos al otro lado. Tercer ejemplo, según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro producto del temor al ver que se hundía en medio de las olas producidas por los fuertes vientos. Eso está en Mateo capítulo 14, verso 28 al 32. Cito. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Y él dijo, ¿quién? Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oído que Pedro caminó, pero al ver el fuerte viento, al ver los sentidos físicos dominaron a Pedro, fueron su amo. Se dejó llevar por las circunstancias, pero al ver el fuerte viento, quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El texto dice, tuvo miedo, dice el texto. El miedo lo condujo a la duda. ¿Me oyó? Se hundió. Cuando Jesús lo toma y lo levanta, lo que había caminado hasta Jesús en fe, en el camino vio la tempestad y se hundió. Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y regresó caminando con Jesús a la barca, porque Jesús no lo cargó. Se volvió a activar la fe otra vez, tomado de la mano de Jesús. Entonces, una de las cosas que te indica que en ti hay fe, oído, una de las cosas que te indica que en ti hay fe es que nada
de lo que te digan en contra de la palabra que Dios te ha dado, te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo de que en ti hay fe. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, lo llamaban así el apóstol de la fe. En un momento él escribió en uno de sus libros, plasmó una verdad de reino. Él dijo, cito, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ella. Repito, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ella. Don Gosset, el escritor del libro Cómo vencer el temor, dijo, cito, darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó, el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Eso lo dijo Don Gosset. Juan, el apóstol, en su primera carta, el capítulo 4, verso 18, dice, expresó, dejó plasmado, cito, que el temor lleva en sí castigo. Oído, que el temor lleva en sí castigo. Consecuencias trágicas van a venir a la vida de un hombre que esté sumergido en los temores. El temor trae como consecuencia todo lo que le sobrevino a Job. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El temor trae consecuencias trágicas. Así. Ya, permítame que estamos en vivo. El temor trae consecuencias trágicas, devastadoras, así. Esto me gusta porque estamos en vivo. Repito, el temor trae consecuencias trágicas, devastadoras. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El texto dice, esto está en Job, capítulo 3, verso 25 al 26. Dice, cito, porque el temor que me espantaba me ha venido. Es decir, todo lo que yo temía que me viniera, vino sobre mí. Vino sobre mí. Eso es lo que quiere decir, porque el temor que me espantaba me ha venido. Todo lo que me producía temor me vino. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Ves? Oído, no he tenido paz. ¿Por qué esto no es? ¿Por qué la paz acá se nombra? Más adelante te voy a enseñar un tópico en este seminario acerca de la paz, que es como indicativo que estamos en fe. Que la paz que Jesús promete no es la misma que te da el mundo. Diferentes. Las fuentes diferentes. Vamos a hablar de eso más adelante. Repito, Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. Mire todo lo que dice este hombre. No obstante, me vino turbación. Esto pasa, esto es lo que produce el temor. No hay paz, hay turbación, producto del temor.
Salomón en sus escritos corroboró lo antes dicho. El texto dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¡Wow! Proverbios 29-25. Repito, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. La única respuesta que tenemos como hijos de Dios para combatir el temor es la fe. Mire, si la oración que usted hace no es en fe, si la adoración que usted hace no es en fe, si su apartar en intimidad con Dios no es en fe, nada de lo que usted hace le va a traer resultado. A usted no lo debe llevar a orar los temores, la duda, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres. A usted no lo debe llevar a adorar los temores, las dudas, las preocupaciones, las incertidumbres, no. Cuando todas las circunstancias negativas, ataques, tentaciones, posibles enfermedades, posibles desajustes financieros, vengan a tratar de invadir tu vida, que esas incertidumbres, esos flagelos, mejor decir que así, que esos flagelos te consigan orando y adorando en fe. Nada te debe conducir a la fe o a la oración y a la adoración, sino la fe, el amor, el deseo de estar con el Creador, de tener intimidad con Él, el deseo de adorarlo, de honrarlo, de tener una conversación grata con nuestro Padre eterno, con nuestro hermano mayor y con nuestro Espíritu Santo. Repito, la única respuesta que tenemos como hijos de Dios para combatir el temor es la fe. Alguien dijo, el temor tocó a mi puerta, la fe le contestó, pero nadie respondió. Repito, el temor tocó a mi puerta, la fe le contestó, pero nadie respondió. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso puede conducir hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad, desconfianza, la desconfianza, incertidumbre, la incertidumbre, duda, la duda, preocupación, la preocupación, afán, el afán, la ansiedad, el desasosiego, inestabilidad, la inestabilidad, confusión, la confusión, angustia, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, a problemas estomacales, tales como una úlcera, gastritis y finalmente hasta la muerte. Todo lo que produce el temor, la fe en nuestro Padre eterno, en la cobertura de Dios, en el cuidado de Dios, en el amor de Dios, en la palabra de Dios, produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. Todo lo contrario. La fe es un reposar,
o descansar en Dios. Eso es la fe. Bueno, en nuestro próximo tópico voy a enseñar qué produce el temor en el creyente y no lo deja vivir en paz. Nuestro próximo tópico. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirte que ore mucho por mí. Bastante. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. 3, si pueden obtener el manual de este seminario, solo llámeme, escríbame a mi número telefónico, no me llame, escríbame a mi número telefónico y yo le voy a responder cómo obtenerlo. Mi número es +1 786-604-3352, +1 786-604-3352 y usted va a obtener el material de la fe. Número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. Y ya gracias al Señor, el día de ayer le dimos apertura a la cuenta bancaria de este ministerio, Jesús Soberano Ministerio Internacional. Ya tenemos una cuenta bancaria. Puede hacer su transferencia a través de Zelle. Esta es una institución sin fines de lucro, el cual tú aportas como empresario y puede traer mucho beneficio. Tú sabes de qué estoy hablando con el IRS. Y además impulsa la fuerza de este ministerio. Seguimos adelante, seguimos construyendo, seguimos haciendo. Con el sistema Zelle puedes hacer tu donación. El usuario de esa cuenta del Ministerio Jesús Soberano Ministerio Internacional es el correo Jesús Soberano Ministerio @gmail.com. Así, Jesús Soberano Ministerio @gmail.com. Ese es el usuario a nombre de Jesús Soberano Señor. O puedes también depositar tu ofrenda a través del Zelle del maestro Briceño, el mío, el personal. Puedes hacer tu aporte. El usuario es mi número de teléfono, +1 786-604-3352, a nombre de José Briceño. Y si estás fuera, puedes hacerlo tu donación por PayPal. También puedes hacerlo por PayPal. El usuario es mi otro correo, josn77bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceño. O lo puedes hacer por Western Union o MoneyGram, colocando los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceño Aldana, José Nicolás Briceño Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, y sacas capture para poder retirar, ver el número de referencia de retiro y me lo envías a mi número de WhatsApp. Te lo agradecemos con honores si aportas una ofrenda. Ora mucho. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.